¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto de simplemente dejar de perseguir a una mujer? Muchos hombres creen que la insistencia y la dedicación son las claves para conquistar a alguien, pero la verdad es que la escasez crea valor. Cuando no estás desesperado por atención, cuando conoces tu valor y te pones en primer lugar, inevitablemente una mujer empieza a pensar tres cosas sobre ti. Y hoy desentrañaremos lo que pasa por su mente cuando te conviertes en un hombre que no persigue. Quédate conmigo hasta el final para aprender cómo aplicar esto en tu vida. Acosa. Debe tener algo muy valioso para no prestarme atención. En la naturaleza, todo lo que es escaso se vuelve más deseable. Si estás constantemente disponible, siempre enviando mensajes, insistiendo en encuentros, automáticamente te devalúas a sus ojos. Ahora, cuando te conviertes en un hombre enfocado en sus objetivos, que tiene su propia vida y no coloca a una mujer en el centro de su mundo, ella naturalmente comienza a preguntarse, ¿qué tiene este tipo que lo hace tan seguro de sí mismo? Esta es la clave para crear una atracción genuina. Los estoicos siempre enseñaron que un hombre debe estar centrado en sí mismo. Epicteto solía decir, cito, «La libertad está en la capacidad de controlar tus propias emociones». Fin de cita. Si te sientes ansioso por no recibir una respuesta o por no estar en su presencia, es una señal clara de que necesitas fortalecer tu mente y tus prioridades. Además, piensa en el entorno profesional. Imagina a un empresario exitoso. Siempre está ocupado, cuidando de su negocio, buscando evolución. No tiene tiempo para suplicar atención. ¿Y qué sucede? Naturalmente se vuelve más respetado y deseado. Esta misma lógica se aplica a las relaciones personales. Punto susasa. Cosa, ¿por qué no reacciona como los demás? La mayoría de los hombres entran en pánico cuando una mujer se distancia. Comienzan a duplicar sus esfuerzos, tratan de probar su valor y, irónicamente, terminan alejando aún más a la mujer. Pero cuando permaneces inquebrantable, sin prisa, sin someterte a juegos emocionales, creas un poderoso efecto psicológico. La duda. Ella se pregunta por qué no actúas como los demás. Esto la hace repensar su percepción sobre ti. Marco Aurelio decía, cito, «Si te angustia algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella». Fin de cita. Si permites que la actitud de una mujer dicte tus emociones, estás entregando tu poder. Mantente firme, continúa enfocado en tus propósitos y observa cómo esto cambia la dinámica de la relación. Piensa en un juego de póker. Si revelas tu jugada demasiado pronto, pierdes la ventaja. Si mantienes la calma y juegas estratégicamente, aumentas tus posibilidades de éxito. En el juego de las relaciones es lo mismo. Quien mantiene la compostura tiene el control de la situación. Cosa. Es un desafío, y los desafíos son irresistibles. Ser un hombre estoico no significa ser frío o indiferente, sino tener control sobre tus emociones y acciones. Cuando no te presentas como un premio fácil, te conviertes en un desafío, y los desafíos son irresistibles. Las mujeres no quieren un hombre que suplique atención. Quieren un hombre al que necesiten conquistar. Séneca nos enseña, cito, «El hombre que se domina, domina el mundo». Fin de cita. Si te comportas como un hombre que tiene su propio camino y no se desvía de él por aprobación externa, naturalmente te vuelves más atractivo. La mujer se dará cuenta de que necesita ganarse tu atención y esto cambia completamente el juego. Mira a los grandes líderes y personalidades influyentes. No mendiguen aceptación, inspiran respeto. Piensa en un guerrero que no sale corriendo tras las batallas, pero que cuando es necesario actúa con precisión y estrategia. Este es el tipo de hombre que deja una marca y que las personas, incluyendo las mujeres, quieren tener cerca.
Conclusión. Ahora que sabes lo que pasa por la mente de una mujer cuando no la persigues, te corresponde decidir qué tipo de hombre quieres ser. ¿Seguirás preocupándote por su aprobación o te convertirás en un hombre de valor, un hombre que tiene su propio camino y atrae naturalmente por lo que es? Entiende, el verdadero poder no está en conquistar a alguien, sino en convertirte en alguien digno de ser conquistado. Las mujeres van y vienen, pero tu evolución como hombre debe ser constante. Si quieres seguir evolucionando, creciendo y volviéndote inquebrantable, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Y para demostrar que has llegado hasta aquí y estás comprometido con tu evolución, dale like a este video. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.